Hola, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar con este tema de Jesucristo desciende a los infiernos. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, resulta entonces que Jesús muere en la cruz. La muerte es la separación de cuerpo y alma para todos los seres humanos y Jesús es hombre Dios, entonces este principio aplica también para Jesús. Para todos los hombres, la muerte es separación de cuerpo y alma. No nos queda duda de que cuando Jesús muere, su cuerpo es puesto en el sepulcro. No nos queda duda de que ahí está su cuerpo. Pero su alma, ¿qué ocurre con su alma? Su alma ocurre que, entre muchas otras cosas, las mismas escrituras y la misma doctrina nos dice que Jesús desciende a los infiernos. Entonces, este primer cielo y este primer infierno al que hace referencia este tema, hace referencia a aquella noche maravillosa en la que el primer infierno se convierte en el primero de los cielos. ¿Cuál es el primer infierno? Bien, resulta que antes de la muerte de Jesucristo, todas las personas que habían fallecido desde Adán y Eva, que habían muerto allá en el Antiguo Testamento, pasando por todas las personas, incluyendo el ladrón justo, el ladrón bueno, también el ladrón malo, estaban allí esperando en ese lugar. Ese lugar se le llama el seno de Abraham. Ese lugar donde estaban las almas en espera y no estaban gozosas, no eran almas que estaban expectantes en esperanza, no eran almas que estaban tampoco triunfantes, allí estaban revueltos tanto justos como pecadores. Entonces, en ese lugar, que era más bien un lugar de purga, un lugar de sufrimiento, no un lugar de castigo, pero sí un lugar en donde se sufría y en donde había ausencia de luz, la misma ausencia de la luz de Dios, de la verdad de Jesucristo, causaba dolores de infierno a todas las personas que estaban allí, por eso es que se le llama el infierno. Ese lugar es convertido en el reino de los cielos, en el primer cielo, una vez que Jesucristo desciende a ese lugar. Bien, entonces Jesucristo muere en la cruz, es bajado de la cruz, se le entrega a su madre y su madre junto con otras personas lo llevan al sepulcro. Jesucristo, su cuerpo estuvo en el sepulcro hasta la resurrección, pero su alma, entre muchas cosas que ocurrieron, desciende a los infiernos. Resulta que en la tradición antigua a varias situaciones se les llamaba infierno. El infierno era el lugar donde vivían los demonios, también el infierno era el lugar donde estaban los condenados, también el infierno era ¿recuerdas? Aquella tradición de el limbo de los niños no bautizados, también a eso se le llamaba infierno, pero había también un lugar, que es este lugar al que nos estamos refiriendo, que es el lugar donde estaban en espera tormentosa, las almas de todos los que habían muerto antes de Jesucristo. Bien, vamos a estar basándonos este tema principalmente en el Catecismo de la Iglesia Católica a partir de los numerales 600 y vamos a tomar como referencia también la carta a los Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 10. Dice de esta manera: por eso se dice, subiendo a lo alto, subiendo Jesús a lo alto, llevaba cautivos, llevaba prisioneros, a muchos prisioneros, a muchos que habían estado cautivos, y repartió dones a los hombres. Continúa la carta diciendo, lo de subió, ¿qué significa? Sino que antes había bajado a lo profundo de la tierra, en efecto. ¿Sí? Si subió es porque había bajado a lo profundo de la tierra. La carta misma sigue diciendo, el que bajó es el que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, entonces allí en ese lugar era un lugar de espera en el seno de Abraham, en donde estaban todas las almas, todos los hombres del Antiguo Testamento que murieron antes de Jesús, desde el justo Abel, que fue el primero que murió en manos de
Caín, después murieron eventualmente Adán y Eva, después murieron todas las personas, Abraham, Isaac, Jacob, todas las descendencias, los jueces, los reyes, los profetas, ahí estaban todos en espera, incluso José, el esposo de María, el padre terrenal de Jesucristo, estaba allí en espera y era un lugar tormentoso, era un lugar de tormento. Eran almas imperfectas, no había en ellos ningún tipo de perfección, puesto que toda perfección proviene de Jesucristo, pero Jesucristo todavía no había dado fruto en la cruz. Entonces Jesucristo, hasta que muere, es que se ve reflejado el fruto de la cruz para todas las naciones y para todos los pueblos, particularmente para estas personas que estaban en el seno de Abraham. Sabemos que el hombre es cuerpo y alma, entonces en ese lugar solamente estaban las almas. Los cuerpos de las personas que habían muerto estaban cada uno de ellos en su respectivo lugar donde fueron enterrados, en los cementerios, y en ese lugar estaban las almas. Déjame decirte que esas almas que estaban ahí estaban en una espera tormentosa, no sabían qué esperaban, no sabían cuándo, no sabían cómo, no sabían la forma, porque ya el hecho de saberlo hubiera sido algún tipo de gracia o algún tipo de don o algún tipo de dádiva de Dios hacia ellos, pero no había ningún mérito en ellos como para que ellos recibieran algún tipo de mensaje de cómo iba a ser todo esto. Esto es teología. Entonces en ellos no había nada que ameritara que aquello fuera un lugar de esperanza. Era sin duda un lugar de tormento. Un lugar de tormento que se convierte para ellos en su purgatorio. Déjame decirte que todas las almas que estuvieron allí, el tiempo que estuvieron allí fue el tiempo de purga. Y entonces, cuando Jesucristo muere, su cuerpo es colocado en el sepulcro y su alma desciende a los infiernos, a este lugar llamado el seno de Abraham, el primer infierno. Y allí se lleva a cabo un misterio de amor maravilloso, de tal forma que los que estaban allí en espera, todos los que habían muerto antes que Jesús, todos los que estaban allí en espera dolorosa, en espera tormentosa, en ellos se vive de un momento a otro y en un solo acto este proceso de 7 actos. Son 7 actos que se llevan a cabo sobre de ellos por la virtud de Jesucristo. En ellos, una vez que baja Jesucristo a los infiernos y ellos lo ven y saben de su presencia, en ese momento se llevan a cabo estos 7 actos que se lleva a cabo el juicio de cada uno de ellos, se lleva a cabo la santificación, se lleva a cabo la glorificación, se lleva a cabo el matrimonio celestial con Jesucristo, forman parte del cuerpo místico de la comunión de los santos y entonces tienen derecho a la ascensión al reino de los cielos. Bien, vamos a ir revisando cada uno de estos actos que ocurrieron en ese lugar de espera, ese lugar de martirio, ese lugar de tormento en donde estaban los que habían muerto antes de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos al punto número 1, que es el juicio. Ya revisaste tú aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica que allí en ese lugar, en este seno de Abraham, estaban revueltos tanto justos como pecadores. Todas las personas, todas las almas que habían muerto, sus cuerpos estaban ya en santa sepultura, en el panteón, pero sus almas estaban allí en espera, sus almas estaban allí en espera a que descendiera el Salvador, estaban allí en espera a la redención. Ellos no lo sabían, estaban en un lugar de tiniebla, en un lugar oscuro, sin luz, sin algún tipo de refrigerio, sin algún tipo de esperanza, estaban en una espera que hasta parecería un abandono. Este abandono aparente no lo era, pero este aparente abandono pasa a ser el purgatorio de cada una de estas almas. Entonces estaban allí, en ese lugar, tanto justos como pecadores, revueltos. Algunos llevaban allí como Abel o como Adán y Eva, miles de años. Otros tenían allí
algunas horas como el ladrón bueno y también el ladrón malo que habían muerto junto con Jesucristo. Tenían allí unos cuantos minutos y entonces desciende Jesús a ese lugar, desciende Jesús triunfante porque venció el pecado. Jesucristo en la cruz vence el pecado y una vez que vence el pecado desciende a los infiernos y a este lugar, el seno de Abraham, y estas almas que estaban allí en dolorosa espera, en espera tormentosa, son los primeros en recibir los beneficios de la cruz, son los primeros en recibir los beneficios de la salvación que proviene de Jesucristo. Su sola presencia de Jesucristo en ese lugar llena de luz aquel lugar de tiniebla, su sola presencia llena de luz y termina con la oscuridad aquel lugar, y su sola presencia hace que los que merecen la luz se acerquen a él y los que no merecen la luz se aparten de él. Entonces, él mismo, Jesucristo, es el elemento de juicio en este lugar, en este seno de Abraham, que había sido un lugar tormentoso, de tiniebla y de tormentosa espera, desciende Jesucristo y su sola presencia lleva a cabo este primer acto, el juicio. Aquellos que merecen la luz por sus buenos actos y por espera santa, se acercan a Jesucristo y reconocen en él al Salvador. Aquellos que no merecen la salvación se alejan porque aquella luz les resulta tormentosa, les molesta y les causa quemadura. Es una forma figurada de decirlo. Aquellas almas que prefiriendo el pecado, se apartaron de la verdad y se apartaron de la salvación, son las almas que van a vivir la condenación. Entonces, este es el primer acto que se lleva a cabo una vez que Jesucristo desciende. Su sola presencia separa a justos de pecadores y su sola presencia entonces termina por emitir el juicio de cada una de las almas que estaban ahí. Cada una de las almas es sometida a este juicio de luz, a este juicio de verdad. Segundo punto, la santificación. Déjame decirte entonces que en cuanto Jesucristo define que estos son justos y que aquellos son pecadores, una vez que estos son definidos como justos, dado que Jesucristo pagó por todos los pecados de nosotros en la cruz, ellos están ya limpios de pecado y ya no tienen ningún obstáculo para recibir el bautismo de gracia santificante. La misma gracia santificante que brota de Jesucristo una vez que vence el pecado en la cruz y desciende a los infiernos, esa misma gracia santificante que es natural en Jesucristo, ahora se deposita en cada uno de ellos. En cada uno de estos justos se deposita la gracia santificante, son llenos del bautismo con la gracia santificante, lo mismo que ocurre en un bebé cuando es bautizado. Ya sabemos que ese bebé, cuando es bautizado, si allí muriera, iría directamente al cielo. Bien, pues estos que están en el seno de Abraham y que son declarados justos, ahora reciben la gracia santificante y como ya murieron, están listos para el cielo. Ya no hay ningún obstáculo para que puedan entonces entrar al cielo y de manera automática se lleva ahora a cabo el paso número 3, que es la glorificación. Ellos no tienen cuerpo, son solamente alma limpia, ya purgaron el tiempo de espera tormentosa. Todo lo que tenían que purgar, son almas limpias, son almas ahora perfeccionadas por la gracia santificante y reciben la gloria de parte de Jesucristo, que es fuente inagotable de toda la gloria. Reciben la gloria por parte de Jesucristo y en ese momento se lleva a cabo ahora el paso número 4, que es el matrimonio. Allí, en ese lugar que era antes un lugar de espera tormentosa, cubierto por la tiniebla de obscuridad y que ahora se ve lleno de luz y de verdad solamente por la presencia de Jesucristo, que termina con toda mentira y termina con toda obscuridad, y que Él por sí mismo con su propia luz llena de luz toda la tiniebla. Ese lugar ahora se convierte en el lugar donde se van a llevar a cabo las bodas del Cordero, aquellas bodas que se anuncian
en Apocalipsis capítulo 19, las bodas del Cordero, se lleva ahí a cabo la primera nupcia, en donde Jesucristo toma por esposo, toma por esposa a cada una de esas almas. Y estas almas entonces viven un matrimonio celestial con Jesucristo, un matrimonio espiritual, un matrimonio sustancial. ¿Te acuerdas en el matrimonio, aquí en la vida terrenal, él y ella que se unen en matrimonio dejan de ser dos para convertirse en una sola carne? Bien, pues eso ocurre igual en el seno de Abraham. Baja Jesucristo, separa a justos de pecadores, a los justos les da la gracia santificante, los glorifica y los toma por esposo, los toma por esposa a esas almas, y estas almas entonces ya están unidas en santo matrimonio con Jesucristo para dejar de ser dos y ser uno solo. Tú puedes decir, no, 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 eso ya es algo fuera de la realidad. Déjame decirte que cuando estamos en misa y que se lleva a cabo la consagración, y que después de la consagración ya nos ponemos de pie, y que ya está Jesucristo en el altar, cuerpo y sangre, por el milagro de la transubstanciación, nos ponemos de pie, ya está allí el pan convertido en carne y el vino convertido en sangre, ya pasó la consagración, y entonces dentro del mismo rito de la misa, el mismo sacerdote en algún momento, 1 o 2 minutos después, dice que Él nos convierta en ofrenda permanente, ¿te acuerdas? Y también dice, para que formemos con Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Entonces se lleva a cabo el matrimonio celestial. Estamos hablando del seno de Abraham, de los que estaban allí, de los justos que merecieron la gracia y que ahora limpios de pecado son glorificados y son unidos en santo matrimonio con Jesucristo. Vamos al punto número 5. Pasan a formar con Cristo, de acuerdo a la promesa, un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, y además un solo cuerpo entre todos los justos, la comunión de los santos. Esta comunión de los santos, estamos hablando de que esto ocurre el Viernes Santo, cuando Jesucristo muere. A las 3 de la tarde, inmediatamente su cuerpo es puesto en el sepulcro, pero su alma desciende a los infiernos. El alma de Jesucristo, bien, esto es el jueves a partir de las 3 de la, perdón, el viernes a partir de las 3 de la tarde. Pues si tú revisas en el Evangelio de Juan, capítulo 17, resulta que en la última cena, es decir, un día antes, el jueves santo, después de la última cena, Jesucristo le pide al Padre, entre muchas peticiones en favor de los hombres, que los hombres santos formemos un solo cuerpo como iglesia, un solo cuerpo que es la iglesia. Pues aquí, en este punto número 6, se lleva a cabo la comunión de los santos. Entonces, a ver, fíjate, lo que estamos aquí narrando es algo de locura, algo de amor que ocurre, algo de un amor de locura que ocurre ese día que Jesucristo desciende a los infiernos. Todas esas almas que estaban en una espera dolorosa, tormentosa, que no sabían ni qué esperaban, que no sabían ni cómo, ni cuándo, ni la forma, ni el método, no tenían forma de tener en ellos ningún privilegio, ninguna, dijimos hace rato, ningún tipo de gracia, ni de alegría, ni de esperanza, y que no sabían ni qué estaban haciendo allí, y que llevaban allí algunas almas 100 años, 500 años, 1000 años, 4000 años, de un momento a otro, y en un solo acto, de un momento a otro, y en un solo acto desciende Jesucristo, llena de luz todo aquel lugar que termina con la tiniebla, su sola luz
es el elemento de juicio, separa a justos de pecadores en un solo acto, en ese mismo acto santifica a todos los justos, en ese mismo acto los glorifica, en ese mismo acto los toma por esposos y por esposas a todas las almas que estaban allí, y en un solo acto los une a su cuerpo místico y forman la comunión de los santos. Entonces, esas almas que estaban allí en espera y que ni siquiera sabían qué estaban esperando, y esto es teología, hay mucho sustento teológico en esto, no tenían forma de saber, porque el hecho de saber qué esperaban ya era algún tipo de beneficio, y ellos no tenían ningún tipo de beneficio, puesto que todos los beneficios estaban detenidos hasta que Jesucristo muriera en la cruz y venciera el pecado, hasta que Jesucristo desciende, lleva a cabo para con toda esta prole, para con toda esta humanidad que había muerto antes que él, y estamos hablando de millones de almas, lleva a cabo en un solo acto toda esta suma de beneficios. Entonces esas almas que no sabían ni qué iba a pasar de un momento a otro y en un solo acto, reciben el juicio, son santificados, son glorificados, son tomados por esposo, forman el cuerpo místico y forman la comunión de los santos. Es un acto de locura y es un acto de amor. Entonces, ¿cuánto amor? ¿Cuánta? Y lo voy a decir de esta manera. Hasta parecería que Jesucristo tiene devoción por el hombre. Hasta parecería que Jesucristo tiene, y de hecho lo tenía, ansiedad ya de bajar a los infiernos y liberar. Ya tenía una ansia y un amor y una hambre de amor de liberar a todos aquellos que le pertenecen, a todos aquellos que en justicia y por su acto en la cruz le pertenecen, porque son de él. Él los rescató con una sangre preciosa, con una sangre valiosísima. ¿Te das cuenta cuánto amor? Todo ese misterio que está ocurriendo hoy, viernes, después de las 3 de la tarde, la ciudad está quieta, hay muy poco ruido, las calles solas. Estamos celebrando la liberación de los primeros cautivos, aquellos que reservaron su amor para Dios y aquellos que fueron rescatados del abismo, rescatados de la tiniebla, rescatados del pecado por Jesucristo en la cruz. En un solo acto, de un momento a otro, después de esperar 2000, 3000 años, juicio, santificación, glorificación, matrimonio, cuerpo místico y comunión con los santos. La parte 7 es la ascensión. Esa parte no se lleva a cabo en este momento. Déjame decirte que Jesucristo, para las primeras horas del domingo que resucita, no resucita solo. Resucita con él todo su cuerpo místico, toda la comunión de los santos. Cuando se le aparece a María Magdalena en el huerto y que María Magdalena le dice, Rabuní, es decir, maestro, Jesucristo no estaba solo, estaba unido a él una muchedumbre de millones y millones de almas rescatadas. María Magdalena no las pudo ver. Si así no entendía y no podía comprender lo que veía, si hubiera visto la magnitud del milagro de haber sido rescatados por la cruz millones y millones de personas, no, pues hubiera desmayado. Cuando Jesucristo se aparece a María Magdalena, cuando Jesucristo se aparece a los discípulos de Emaús, no estaba solo. Toda su iglesia triunfante ya estaba con él. Cuando Jesucristo se aparece a los 11 y le dice a Tomás, ven y mete tus dedos en el agujero de los clavos de mi mano y ven y mete tu mano en mi costado, Jesucristo no estaba solo, estaba junto con toda la iglesia, para que entonces
el jueves de la Ascensión, asciende Jesucristo al cielo, se presenta delante de su Padre y le dice al Padre: Padre, aquí llego yo en ofrenda permanente para ti, y llego junto con todos estos que estaban caídos y hoy han sido levantados, que estaban perdidos y hoy han sido encontrados, con todos estos que estaban muertos y que hoy han vuelto a la vida, han sido rescatados por mí para ser convertidos en un solo cuerpo, un solo espíritu, y yo te los ofrezco en una ofrenda permanente. Se cumple el misterio y la promesa que recitamos en misa, que Él nos transforme en ofrenda permanente. Qué feliz culpa que mereció tan gran Redentor. Gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.